Hola, una vez más hoy nos encontramos aquí para poder trabajar lo que es dentro del área de razonamiento verbal con cuarto año secundaria, un tema muy interesante. Cuando nosotros leemos un texto, un párrafo, un enunciado o un fragmento, siempre tenemos o leemos y lo entendemos porque está completo, ¿verdad? En este caso, el tema que vamos a trabajar, vamos a encontrar textos incompletos donde tenemos que incluir un enunciado, ¿no?, que sea coherente o que siga, o mejor dicho, para que siga la secuencia y así entender o completar la lectura. A ver, vamos a ver cómo se titula este tema. Te invito a que abras tu libro en la página 79 y el tema que vamos a trabajar es inclusión de enunciados. ¿Es verdad? ¿Qué entendemos nosotros por inclusión de enunciados? Nos preguntamos, ¿será incluir oraciones o pequeños enunciados para completar una lectura o un texto? A ver, vamos a ver. ¿Qué entendemos nosotros por inclusión? Dice, definición. El ejercicio de inclusión de enunciados consiste en identificar la oración o enunciado que al insertarse en el espacio en blanco complete la coherencia global de un texto. ¿Es verdad? Vamos a encontrar nosotros, si tú lo puedes observar más adelante, lecturas que no están completas, pero que su contenido se encuentra dentro o debajo en una de las alternativas. Al principio todas te van a parecer que todas son importantes ahí, pero tenemos que seguir la secuencialidad de la idea, ¿sí? Dice, en tal sentido, resolver ejercicios de inclusión de enunciados resulta provechoso. ¿Por qué? Porque potencia la capacidad para seleccionar la información relevante en la redacción de un texto. Exacto. ¿Qué es lo que nos va a permitir aquí? Primero, analizar, ver de qué forma viene el texto. Si la idea, o mejor dicho, encontrar dentro de las alternativas la idea coherente, la que encaje, para poder de esa manera completar la lectura. Como te dije al principio, todas nos van a aparecer y todas queremos incluir, pero solo una tendrá el privilegio de completar dicho texto. La resolución de estos ejercicios exige comprender el mensaje del texto y asociar las ideas, considerando la coherencia y la cohesión del mismo. Correcto. A ver, vamos a ver. Sigue. Dice, criterios de resolución. ¿Cuáles son esos criterios? 1. Coherencia lógica. Ya sabemos o entendemos que cuando hablamos de coherencia se refiere pues que la idea sea sensata, ¿verdad? Que la secuencia de las ideas sea una tras de otra, siguiendo todo un parámetro, ¿no? Que se puede entender, que tú lo puedas comprender, que no que no se crea una confusión entre tus ideas y entre la lectura, ¿verdad? Aunque al texto le falte una oración o enunciado, igual es posible entender de qué se está hablando. Sí, es verdad. Solo que tienes que escoger o elegir la alternativa que tenga el enunciado correcto, preciso. Es como un rompecabezas. Que el enunciado que tú escojas dentro de las alternativas sea la pieza que falta para completar dicho rompecabezas. En este sentido, puedes descartar las alternativas que se alejan del tema del texto, que no guarda relación con él, que son inconexas. Recuerda que es importante que reconozcas el contexto, así como la información más específica y relevante con el todo. ¿Es verdad? Te decía entonces, ese enunciado que falta o esa oración pequeñita que vas a encontrarla dentro de las alternativas, sea la pieza clave para completar todo el rompecabezas. ¿Sí? Bien, segundo criterio, conexión por referencia interna. ¿Qué entendemos nosotros por esto? Dice, conectores y palabras que hagan referencia a conceptos ya mencionados son absolutamente necesarios de identificar el enunciado que debe agregarse. Correcto. ¿Qué más podemos descubrir? Tercer criterio, sucesión y enumeración. Muchas veces existe una progresión de eventos
vale decir un proceso. En este sentido, debes buscar las causas y las consecuencias de los conceptos que el tema del texto trate. Por otro lado, debes estar atento a las posibles enumeraciones. Las puedes identificar por comas sucesivas o por los conectores que enumeran. Primero, en primer lugar, en segundo lugar, etc. Entonces, en este caso tenemos que hacer también uso de conectores. ¿Y qué son los conectores? Esas pequeñas palabritas que sirven para entrelazar una idea con otra. ¿Sí? A ver, muy bien, continuamos. Y 4, el factor procedimental. ¿Qué entendemos por ello? Se dice que si a pesar de haber usado el factor lógico hay más de una posibilidad, entonces hay que seguir los siguientes pasos. Lo que te decía. Dentro de los 5 enunciados tú vas a pensar o vas a creer que todos son necesarios y se tienen que incluir. Pero solo uno, como ya te lo dije y te lo repito, va a hacerse merecedor de ser el que complete ese rompecabezas. Es la pieza que faltaba. A ver, ¿cuáles son esos criterios o esos pasos? Contradicción. Es decir, descartar la alternativa que se oponga al sentido del texto. Correcto. 2. Inconexión. Descartar la alternativa que no guarda sentido con las demás o que sea innecesaria. Y 3. Redundancia. Descartar la alternativa que permite una información que esté implicada en otras más generales o que se resuma el texto innecesariamente. Claro, es decir, que se repita, ¿verdad? La redundancia es que la idea se repita, ¿no? Entonces, teniendo estos 3 pasos, vamos a ver qué solución le damos a las ideas o a los enunciados inconclusos, ¿sí? A ver, vamos a encontrar ejercicios en la página 80, así que te pido que abras por favor tu libro en la página 80 para resolver. Dice, lee todas las oraciones e indica qué oración completa el sentido oracional. Suena redundancia, ¿verdad? Bien, a ver, vamos a ver. Dice, A. La pintura a la acuarela es una técnica muy antigua, ¿sí? ¿Recuerdas cómo pintaban antes? Con tu paleta, ¿verdad? Y era acuarela. Muy bien, ¿sabemos usar acuarela? Yo no. Colores, puede ser carboncillo también. Hay un espacio, que es la segunda oración o el segundo enunciado, que lo vamos a encontrar dentro de las alternativas que se encuentran ahí. Muy bien. 3. En los libros medievales, esta técnica ya se muestra. Y 4. Durante el Renacimiento, esta técnica fue aplicada por Alberto Durero. De todas las alternativas que encontramos aquí, ¿cuál crees tú que es el enunciado que complete dicho texto? Dice, parece ser que su utilización se remonta a los egipcios. A menudo se empleaba para colorear los grabados. La acuarela nos permite crear una pintura paisajística. En los siglos XIX y XX se encuentran grandes acuarelistas. En Francia, la acuarela fue cultivada por Boucher. A ver, ¿cuál de estas 5 alternativas crees tú es la que complete el enunciado? Si dice que la pintura a la acuarela es una técnica muy antigua, entonces parece ser que su utilización se remontaba a los egipcios. ¿Puede ser? Sí, entonces aquí la respuesta es la A. ¿Por qué? Porque el tema central del ejercicio es el desarrollo histórico de la pintura a la acuarela. Y dice, por unidad temática y temporalidad, la oración a incluir debe referirse al origen de dicha técnica en el mundo antiguo. ¿Y dónde se refería? Que ya en este caso era la utilización en los egipcios, ¿verdad? Muy bien, entonces la respuesta es la A. 2. Está enamorado de su mejor amiga desde la primaria. Uy, uy, uy. Se entera por ella que su enamorado la engañó y rompió con él. Él piensa que es su oportunidad para manifestar sus sentimientos. Hay un espacio. Ella lo rechaza y termina la amistad por su confusión. A. Así que la toma del brazo y la besa. B. Le roba un beso en el momento que ella está distraída. C. Se da cuenta que realmente no la amaba y que podría interesarse por otra. D. Empieza a llorar y aprovecha el pánico para besarla.
Y E no pudo más y en el momento oportuno le manifiesta sus sentimientos. ¿Cuál de las 5 alternativas crees que es la respuesta? Yo pienso que es la E. No pudo más y en el momento oportuno le manifiesta los sentimientos. ¿Por qué? Aquí el tema se presenta o nos da a conocer el amor. ¿Y el amor por quién? Por la mejor amiga. Algo que sucede, ¿verdad? A veces confundimos sentimientos o nos enamoramos a primera vista de ella desde el primer día de clase. Pero no damos a conocer nuestros sentimientos por muchos factores. Por no perder una amistad, por seguir más cerca siendo su amigo de ella, por temor, como dicen ustedes, por ser choteado, ¿verdad? Y quizás otras ideitas más que en tu cabecita pueden surgir. Entonces, el enunciado aquí que completa este texto, ¿no? Es el momento oportuno, él aprovecha. ¿Y dónde? Cuando se da cuenta o se entera de que el enamorado que tenía su mejor amiga le engaña y rompe con él. Y ella rompe con él. Entonces ahí piensas que, como está con sentimiento bajo, pues yo puedo decirle que yo la quiero, que yo la aprecio, y no se lo dices así, sino esperas el momento oportuno para manifestarle tus sentimientos. Entonces la alternativa o la respuesta para mí aquí es la E, ¿sí? Muy bien, ya ha pasado esto, ¿no? Bien, seguimos. A comienzos del siglo XVII surgió en Italia la ópera, uno de los géneros más atractivos del espectáculo escénico. La primera gran ópera, llamada Orfeo, corresponde al año 1607 y pertenece al compositor veneciano Monteverdi. Hay un espacio, que es lo que tenemos que completar. Como cualidad de la ópera, los personajes se relacionan a través del canto, representado un argumento de tono dramático. A principios del siglo XVII, los compositores introdujeron un nuevo elemento, el aria. Entre los compositores italianos de este género tenemos a Rossini. B. Las formas estilísticas de la ópera luego fueron llevadas a otros países. C. El aria acentúa el estilo lírico y favorecía el lucimiento del canto. No puede ser la C porque recién al final se habla de este tema sobre el aria. D. La representación de la ópera buffa tenía un tono dramático y de satírica, de sátira. Y E. La ópera seria abarcó especialmente los temas mitológicos e históricos. ¿Cuál es la alternativa o la respuesta aquí? Dice, a comienzos del siglo XVII surgió en Italia la ópera, uno de los géneros más atractivos del espectáculo escénico. La primera gran ópera, llamada Orfeo, corresponde al año 1607 y pertenece al compositor venecio Monteverdi. Las formas estilísticas de la ópera luego fueron llevadas a otros países. ¿Crees que puede ser la B? Sí, bien, encaja la B. Entonces la respuesta aquí es la B. Las formas estilísticas de la ópera luego fueron llevadas a otros países. Como cualidad de la ópera, los personajes se relacionan a través del canto. Muy bien, es la B, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, trata del origen de la ópera y algunas características y sus datos históricos. Entonces, la oración que más se complementa es la B, ¿sí? Muy bien, ahora pasamos a la página 81 para dar la respuesta a los ejercicios que se encuentran ahí. Dice: incluye el enunciado que complete mejor el sentido del texto. Jacques Sully, un marino que quedó parapléjico, es seleccionado para participar en el programa Avatar. Hay un espacio. Su finalidad es lograr que la comunicación con los nativos resulte más sencilla. A pesar del fin científico del proyecto, el real interés de los humanos es el dinero. En un principio, Jaque cumple profesionalmente su misión, pero se enamora de una de las nativas, Neytiri. Finalmente, él deberá decidir de qué lado está.
A ver, ¿qué oración completa este texto? Este es un proyecto que intenta transformar a un nativo en una persona de carne y hueso. Los marinos siempre regresan enfermos al terminar una misión. Este es un proyecto que transporta la mente de los científicos a unos cuerpos artificiales. Avatar es una película que ganó 11 premios Oscar de la Academia. O a pesar de su discapacidad, Jake no necesitó cambiar de cuerpo. A ver, ¿cuál es la oración que completa? Dice, Ye o Jake Sully, un marino que quedó parapléjico, es seleccionado para participar en el programa Avatar. Este es un proyecto que intenta transformar a un nativo en una persona de carne y hueso. Puede ser esa o puede ser, a pesar de su discapacidad, Jake no necesitó cambiar de cuerpo. Puede ser esa, su finalidad es lograr que la comunicación con los nativos resulte más sencilla. O puede ser, este es un proyecto que transporta la mente de los científicos a unos cuerpos artificiales. ¿Cuál crees tú que es la respuesta aquí en este ejercicio 1? A ver, volvemos a decir, este es un proyecto que intenta transformar a un nativo en una persona de carne y hueso. Segundo, los marinos siempre regresan enfermos al terminar su misión. No, esa no. Tercero, este es un proyecto que transporta la mente de los científicos a unos cuerpos artificiales. Sí, puede ser. La D, Avatar es una película que ganó. No, eso iría al final. Y la E, a pesar de su discapacidad, Jake no necesitó cambiar de cuerpo. Puede ser la E. Estamos entonces entre la A, la C y la B. ¿Cuál crees tú que es la idea que mejor complete este texto? A ver, conjugamos con las tres. Jake o Jake Sully es un marino que quedó parapléjico, es seleccionado para participar en el programa Avatar. Este es un proyecto que intenta transformar a un nativo en una persona de carne y hueso. ¿Quién sería el nativo? En este caso, el Avatar o el Avatar, ¿verdad? Dice, su finalidad es lograr que la comunicación con los nativos resulte más sencilla, ¿no? Dice, este proyecto es intentar transformar a un nativo en una persona de carne y hueso. Su finalidad es lograr que la comunicación con los nativos resulte más sencilla. A pesar del fin científico del proyecto, el real interés de los humanos es el dinero. En un principio, Jay o Jake cumple profesionalmente su misión, pero se enamora de una de las nativas, Neytiri. Finalmente, él deberá decidir de qué lado está. A ver, y si decimos, este es un proyecto que transporta la mente de los científicos a unos cuerpos artificiales, o a pesar de su discapacidad, Jake no necesitó cambiar de cuerpo. Es la E. Muy bien. Respondemos con la E. ¿Sí? 2. La anorexia. Sabemos qué es, ¿verdad? Es un trastorno de la conducta alimentaria. Supone una pérdida excesiva de peso provocada por el propio enfermo. Este trastorno puede conducirlo a un estado de inanición. Hay un espacio que es ocasionada por una ingesta insuficiente de nutrientes esenciales. A. Dicho trastorno se da solamente en adolescentes. ¿Tú crees? B. Es decir, una situación de gran debilidad. La anorexia es una enfermedad más que física, psicológica. Los íconos televisivos influyen en la percepción de los jóvenes, es decir, una situación de mucha vitalidad. A ver, perdón, repetimos. La anorexia es un trastorno de la conducta alimentaria. Supone una pérdida excesiva de peso provocada por el propio enfermo. Este trastorno puede conducirlo a un estado de inanición, es decir, a una situación de mucha vitalidad. No. Es decir, a una situación de gran debilidad. Correcto, que es ocasionada por una ingesta insuficiente de nutrientes esenciales. Entonces aquí la respuesta, ¿cuál es? La B. Muy bien. El cuerpo cuando sufre de anorexia se debilita totalmente, ¿sí? Dejándolo, pues, obviamente, o creando una confusión de no sentir apetito o de sentirte o de no
intentas o crees no comer porque te sientes gordo, ¿no? O gordo. Muy bien. Entonces la respuesta aquí es la B. 3. Las prisiones como centros de rehabilitación cumplen función opuestas al objetivo de su creación. Hay un espacio. Planifican grandes asaltos, siniestras venganzas, crueles asesinatos. Los valores negativos terminan por consolidar una personalidad experimentada y dispuesta para cometer delitos. Por ellos surge la necesidad de erradicarlas, previa búsqueda de la solución adecuada. A. Por ello, ¿debería sancionarse a aquellos que son responsables de este mal comportamiento? No. Imagínense, ya no se puede ni confiar en las prisiones. No. Puede ser. A ver, vamos a ver. En ellas los delincuentes aprenden y o perfeccionan sus habilidades. Los delincuentes aprenden a cómo robar mejor, o los prisioneros están a buen resguardo. La respuesta aquí para mí es la C. En ellas los delincuentes aprenden y o perfeccionan sus habilidades. Muy bien. 4. El cerebro es la terminación de las vías nerviosas. Está unido al resto del cuerpo por medio de las médulas espinal. También cuenta con bulbo raquídeo, cerebelo y 12 pares de nervios craneales. Hay un espacio. Uno de los dos hemisferios es dominante, el izquierdo en los diestros, y contiene el centro del lenguaje. A. Está dividido en dos hemisferios y su función es vital para el ser humano. Su base es el tronco cerebral. La médula espinal cumple la función de unir. El hemisferio izquierdo es el responsable del lenguaje. O el cerebro tiene terminaciones nerviosas. ¿Cuál para mí o para ti o para ambos es la alternativa que tiene la respuesta? La A. Está dividido en dos hemisferios y su función es vital para el ser humano. Uno de los dos hemisferios es dominante, el izquierdo en los diestros, y contiene el centro del lenguaje. Muy bien, marcamos entonces la A. 5. La erosión se origina con distintas causas, entre las que destaca la acción del viento. En las regiones secas, la erosión se debe en su totalidad a la acción del viento. Hay un espacio. Al mismo tiempo, las partículas arenosas arrancadas por el viento liman las superficies rocosas. A. La lluvia, si cae en forma de aguacero, ocasiona un gran desastre en el terreno. No. B. La superficie terrestre varía conforme a una serie de acciones externas. C. El viento transporta gran cantidad de partículas de arena y de este modo forman las dunas. El hombre ejerce una importante acción erosiva, o los materiales arrastrados se depositan al final de la lengua del glaciar. A ver, ¿cuál sería la oración que completa aquí? Repetimos. La erosión se origina por distintas causas, entre las que destaca la acción del viento. En las regiones secas, la erosión se debe en su totalidad a la acción del viento. Hay un espacio. El viento transporta gran cantidad de partículas de arena y de este modo forman las dunas. Al mismo tiempo, las partículas arenosas arrancadas por el viento liman las superficies rocosas. A ver, ¿cree que es? Sí, para mí es la C. Muy bien. 6. Hay un espacio. Consiste básicamente en dos cuerdas o correas en cuyos externos se sujetan un receptáculo flexible para el proyectil. Agarrado el artilugio por los otros dos extremos opuestos, se voltea de manera que el proyectil adquiera velocidad y después se suelta una de las cuerdas para liberarlo, alcanzando este gran poder de distancia e impacto. Los materiales empleados en su construcción son muy diversos, tradicionalmente cuero, fibras textiles, tendones, crin, etc. A ver, A. ¿La honda es una de las armas más nuevas de la humanidad? No. ¿La honda es una de las armas más antiguas de la humanidad? Sí. ¿La honda a veces no necesita proyectiles para funcionar? ¿La honda es un instrumento muy antiguo de la humanidad? La honda fue muy difícil de inventar. A ver, ¿la honda es una de las armas más antiguas o es un instrumento más antiguo de la humanidad? ¿Es un arma o un instrumento? A ver,
¿Qué crees tú? Está entre la B y la D. Puede ser. A ver, ¿la onda es una de las armas más antiguas o es un instrumento más antiguo de la humanidad? Es un arma, ¿verdad? Porque servía para cazar. Muy bien, ¿seguro? A ver, marcamos la B entonces. 7. El azafrán. Es una especie derivada de los estigmas secos de la flor de Crocus sativus. Se caracteriza por su sabor amargo y su aroma. También contiene un tinte de tipo caretinoide llamado crocin, que da a la comida un color amarillo. En España se utiliza como componente indispensable en las paellas. A. El azafrán alcanza precios elevados porque su cultivo, recolección y manipulación es muy fácil de lograr. El azafrán tiene también aplicaciones en medicina. Por su alto valor económico se ha denominado oro rojo y ha sido objeto de numerosas falsificaciones. ¿Es una especia que no tiene aplicaciones para la alimentación? ¿O se trata de un plato humilde sin tradición? A ver, tú vas a marcar aquí la respuesta y me la vas a enviar al correo, ¿sí? Muy bien. 8. La mesa es un mueble cuyo cometido es proporcionar una superficie horizontal elevada del suelo, con múltiples usos. Hay un espacio, un número variable de patas que le proporcionan altura. Suelen hallarse encajadas en una estructura en la que se asienta el tablero, cuya superficie superior cumple la función principal. 4. El tablero puede tener diferentes formas de función del uso de la mesa. En función al uso de la mesa. A. La mesa no siempre es un mueble. B. Por ejemplo, el dormir sobre ella, comer o colocar objetos. ¿Dormimos sobre una mesa? C. Por ejemplo, el trabajar sobre ella, comer o colocar objetos. Suena más factible. Por ejemplo, cuadrada, rectangular, ovalada, circular o triangular. Es la D. Marcamos la respuesta D. 9. Se denomina paella a una receta de cocina a base de arroz cocido, originaria de Valencia. Se trata de un plato humilde, con enorme tradición e historia en la comunidad valenciana. La popularidad de este plato ha hecho que, en la actualidad, se haya expandido a las diversas regiones de la cocina española. Hay un espacio. Su popularidad creció tanto a lo largo del siglo XX, a nivel internacional, que hoy en día es un plato de culto en diversos restaurantes de Occidente. A. La paella es básicamente un arroz servido en Valencia. B. La variedad de ingredientes hace que se denomine con el apelativo de preparación barroca por la disposición final de la presentación. D. Hoy en día resulta raro encontrar un restaurante español que no ofrezca este plato en su menú, o es parecido al arroz con plato norteño. Aquí la respuesta para mí, y la que complementa el enunciado, es la C. La variedad de ingredientes hace que se denomine con el apelativo de preparación barroca por la disposición final en la presentación. Muy bien. 10. El coloso de Rodas era una gigantesca estatua del dios griego Helios, erigida en la isla de Rodas, Grecia, en el siglo III a.C., por el escultor Cares de Lindos. Fue considerada una de las 7 maravillas del mundo. Todo lo que se conoce sobre esta estatua se debe a las noticias que nos han dejado los escritores antiguos Polibio, Estrabón y Plinio, y a las crónicas bizantinas de Constantino, Porfirogéneta, Miguel el Sirio y Filón. Hay un espacio para terminar. La estatua representa al titán Cronos, hecha con placa de bronce sobre un armazón de hierro. La estatua representa al dios griego del sol Helios. Lamentablemente nunca fue considerada una maravilla del mundo. No, aquí se contradice porque sí fue una de las maravillas del mundo. Estaba hecha con placas de bronce sobre un armazón de hierro. Su tamaño era de 32 metros de altura y su peso de unos 70 toneladas. O los cuadros que nos legaron los artistas de esa época nos dan una idea exacta de cómo era. La E. Los cuadros que nos legaron los artistas de esa época nos dan una idea exacta de cómo era. Para mí es la que complementa, ¿sí? Muy bien.
Y así tú vas a resolver los otros ejercicios, 11, 12, 13, no, la 14 y la 15. A ver, vamos a resolver una más. La 12, a ver, vamos por la 12. Dice, la 12. Las fiestas interrumpen la continuidad laboriosa de todos los días. Austeras o desenfrenadas, monocromáticas o abigarradas, las fiestas sirven para orar a un muerto o celebrar la vida. Las fiestas renuevan las energías mentales o espirituales de los participantes. Las fiestas de nuestros calendarios acompasan los ritmos cósmicos y el eterno regreso de la estación. Hay otro espacio. Dice, desde hace millones de años en el mundo entero se celebran fiestas. B. Las fiestas incluso permiten la transgresión temporal de ciertos tabúes. C. En el Perú, las fiestas patrias se celebran en julio. D. Las fiestas religiosas permiten a los fieles aceptar sus creencias. Y la E. El poder de las fiestas traspasa generalmente lo irracional. ¿Cuál crees tú que es el enunciado que complementa? Yo creo que es la A. Desde hace millones de años en el mundo entero se celebran fiestas. Muy bien. En este caso, pues, a ver, seguimos. Vamos por la 14. A ver, vamos a ver qué nos dice la 14. La construcción de la Torre de Londres fue iniciada en el año 1076, después de la conquista de Inglaterra por los normandos. Hay un espacio. Esta edificación se realizó como homenaje a las potencialidades de Londres. Transformada en su capital, hay otro espacio, Ricardo Corazón de León, al retornar de las cruzadas, rodeó la torre con un sistema de murallas concéntricas. Estas fortificaciones fueron completadas por Enrique III o Enrique III. A. Los herederos de Guillermo III hicieron después los agregados al edificio. No. En este edificio están representados diferentes estilos arquitectónicos. Puede ser. La torre y el castillo que la rodeó sirvieron como residencia de los reyes. Guillermo I, el conquistador, ordenó levantar una torre estilo normando. O dos de las esposas de Enrique fueron ejecutadas en la Torre de Londres. No, para mí la alternativa que complementa es la B. Muy bien. Y 15, hablamos, dice, en la época helenística, el desnudo femenino es tratado con gran sensualidad. Durante la Edad Media se deja de lado la representación del desnudo como exaltación de la belleza física. Desde el Renacimiento, el desnudo clásico ha constituido el ideal de belleza física en el arte ocasional. A ver, ¿qué alternativa tiene el enunciado que empieza este texto? En el siglo XX el desnudo ha sido un tema recurrente en el arte. El desnudo es un tema que se ha desarrollado en diversos periodos o épocas. Con los artistas del siglo XVI, la pintura de desnudos adquiere perfección. Los desnudos femeninos de la pintura barroca oscilan entre la voluptuosa y la elegancia. El manierismo acentuó la sensualidad de los desnudos. Para mí, la alternativa que empieza o que tiene, o el enunciado correcto, es la B. El desnudo es un tema que se ha desarrollado en diversos periodos o épocas. En la época helenística, el desnudo femenino es tratado con gran sensualidad y así sigue todo el texto. Muy bien. Entonces, ahora te toca a ti. Resolverás los ejercicios que dicen reforzando lo aprendido y practicando en casa. Estos textos los vas a leer igual forma. Vas a buscar el enunciado que se aproxime más, sin hacer una redundancia o sin invertir la coherencia del texto, y marcas la respuesta. Luego, una vez que desarrollas todos los ejercicios, te estoy hablando de la página 84 hasta la página 90, muy bien, ves varias páginas porque son textos, ¿sí? Son textos. Entonces, la misma técnica, desarrollas, tomas foto y la envías a mi correo, ¿sí? Muy bien, es todo cuanto hemos desarrollado el día de hoy, inclusión de enunciados. De esta manera, pues, gracias por tu atención, por permitirme llegar a ti, y si Dios así lo quiere, nos vemos en una próxima. Que tengas buen día.